Bueno, muchas gracias, senadora, y a todos los senadores y senadoras que han participado. La verdad que creo que ha sido muy interesante cada intervención, que es muy enriquecedor el intercambio de ideas, que vamos con más conocimiento de cada problemática regional y también con más ideas para mejorar, para fortalecer las políticas que estamos implementando. Yo quisiera empezar, vamos a hacer un análisis respecto a cada pregunta y también algunas les voy a ceder la palabra a algunos de los secretarios, secretarias que están acá presentes. Pero hay una pregunta que apareció mucho y me gustaría comenzar por ella para aclararla, porque me parece que puede haber algún problema o malentendido, y tiene que ver con el tema de las condiciones de acceso al salario complementario, que es uno de los principales programas, componentes del denominado ATP, Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción. Bueno, se ha dicho que hemos cambiado las condiciones y la realidad es que esto no es así. Me gustaría poder explicarlo, porque también es cierto que ha sido una actividad tan frenética. Vuelvo al programa original. El 1 de abril lanzamos una versión del ATP en el decreto 332, que era un programa mucho más acotado, ¿no? Era un programa que tenía un pago salarial de hasta 16.000 pesos como máximo para empresas micro, a las grandes llegaba hasta 8.000 como mucho. Era un programa muy acotado, justamente pensando que íbamos a ver afectado 10, 12 días de marzo, más otros 10, 12 días de abril, que era un periodo ventana donde había que dar una mano para que rápidamente las empresas se vuelvan a poner a tono a mediados de abril. Bueno, rápidamente, ya a comienzos de abril nos dimos cuenta que esto no iba a ser posible, que el problema de la pandemia era mucho más importante de lo que por ahí se preveía a comienzos de marzo o incluso al inicio de la cuarentena, y que la cuarentena se iba a extender más tiempo del que inicialmente había sido previsto. Entonces, por eso se hicieron cambios. Como decía, el 20 de abril lanzamos un programa mucho más contundente, que la idea era, primero, dar una regla muy clara. En lo comunicacional era decir, miren, las empresas que se vieron afectadas por la cuarentena van a tener un subsidio del Estado que va a cubrir hasta el 50% del pago de los salarios. Entonces, esto era una manera de dar señales claras, contundentes, ¿no? Lo otro era por ahí más acotado, más específico, y esto le da un panorama mucho más claro al sector empresario para que continúe con su actividad productiva a pesar de las dificultades, para que no despida, para que continúe viendo cómo sobrellevar la situación a la espera de poder restablecer, cosa que comenzó. También quiero decir, a comienzos de la cuarentena había aproximadamente un 43% del empleo privado que estaba habilitado para funcionar. Hoy en día estamos ya arriba del 60%, casi 2/3, digo formalmente habilitados, ¿no? Después están las restricciones naturales, empresas que a lo mejor están habilitadas pero no han comenzado todavía porque están con problemas de falta de demanda, tienen sobrestocks, o trabajadores que no vuelven todavía a trabajar porque son población de riesgo, etcétera. Lo que quiero decir es que en ese momento vimos la necesidad de entrar al programa y dar una señal clara. Es decir, miren, la mitad del salario lo paga el Estado, hagan acuerdos de continuidad laboral, acuerdos de continuidad empresaria y protejamos la producción y el empleo en Argentina. La condición respecto a la restricción de que las empresas grandes de más de 800 ocupados tenían limitaciones para distribuir utilidades, girar recursos de paraísos fiscales u operar en el mercado de contado con liquidación, el dólar paralelo, existieron desde el primer momento, no es que se agregaron después, siempre existieron. Es cierto que para los salarios del mes de abril esa restricción abarcaba solamente el periodo de un ejercicio fiscal. Cuando se tomó la decisión, dada la continuidad de la cuarentena, de también extender el salario complementario incorporado en el ATP al mes de mayo, lo que se decide para ese programa, para mayo, que se paga en junio, ¿no? Que todavía no hay un solo beneficio otorgado porque todavía no estamos en los tiempos legales del pago del mes de mayo, ahí se define que para el caso de esas empresas de más de 800 empleados se aumenta esa restricción a 2 ejercicios fiscales, no a 3, sino a 2. Hay una confusión de
interpretación, la aclaro por las dudas, la hemos aclarado con sectores que han consultado e incluso la FIP va a hacer una aclaración pública porque sabemos que por algún motivo ha habido confusión, recibirán 2 o 3 periodos, ejercicios fiscales, ejercicios contables. Y al mismo tiempo también extendimos esta condición para el caso de las pymes. Lo que se habilitó hace unos pocos días es una devolución, porque hubo empresas que solicitaron la devolución, pero eso no tiene que ver específicamente con esta restricción. Por lo menos la información que nos ha llegado es casos muy puntuales, unos pocos casos de empresas que por algún motivo pidieron devolverlo, en algunos casos porque habían completado mal la información, entonces consideraron que no les correspondía, a pesar de que inicialmente sí encuadraban en este programa. Diferentes motivaciones que hicieron que algunas pocas empresas hayan decidido devolverlo. En algunos casos incluso nos lo informaron antes de que se procediera al cobro, pero ya estaba, digamos, el dispositivo burocrático iniciado, y para ANSES era ya imposible detener ese pago sin afectar el pago de todos los demás. Estaban por ahí dentro de un paquete más grande de pagos, y se tenía ese paquete de pagos para evitar el pago de esa empresa que pedía devolución. Era necesario frenar el pago de muchas empresas, y eso era naturalmente un perjuicio grande para un montón, miles de empleados que hay en Argentina. Así que esta es la primera aclaración. Lo que sí hemos introducido también en la última reunión del comité, y ahí también los invito a que revisen todas las actas. Estamos publicando en cada decisión administrativa del jefe de gabinete, se publica las recomendaciones que se adoptan del comité, están ahí todas las deliberaciones, están los informes técnicos, con lo cual estamos trabajando con una absoluta transparencia para que se conozca con total certeza los criterios que hemos utilizado. Bueno, y en esta última definición les decía, sí hemos decidido también como una mejora excluir salarios altos, es decir, consideramos que si bien la cobertura nunca excede el máximo de 2 salarios mínimos, es decir, un trabajador que gana más de 70.000 pesos nunca va a cobrar más de 2 salarios mínimos, 33.000 y pico de pesos. Aún así nos pareció que era bueno restringir esta ayuda a trabajadores que tengan un salario, digamos, no correspondiente a la plana gerencial de las compañías. Es un tema que hemos conversado internamente y así nos hemos dispuesto en la última reunión del viernes de la semana pasada. También mencionar respecto a este programa, al funcionamiento del salario complementario, insistimos, el objetivo es preservar el empleo, buscamos que todas las empresas que entren en estos parámetros puedan calificar, y también hemos recibido, la verdad, que un montón de consultas, solicitudes. Yo no quisiera acá en esta reunión entrar en definiciones sobre empresas en particular, porque me parece que no corresponde por ahí dar detalles específicos de una sola empresa identificada. Sí, sin ningún problema le vamos a enviar a cada senador ante las requisitorias que nos hizo una devolución. En algunos casos ya hay definición positiva de esas preguntas que han hecho, en otras no. Sí contarles que hemos hecho un programa de alcance masivo. Hemos abonado en un tiempo realmente muy breve, nada más y nada menos que 2,5 millones de salarios de la economía argentina. Eso es casi la mitad de los salarios que tiene el sector privado formal, es más de la mitad de los sectores que podrían considerarse afectados. Y hacer un programa de esta naturaleza, tan masivo y en poco tiempo, implica naturalmente adoptar una serie de criterios generales. Ustedes se imaginan que si de todas las solicitudes hubiésemos tomado la definición metodológica de analizar solicitud por solicitud, bueno, estaríamos pagando en el mes de octubre. Esto nos obligó a generar una serie de requisitos generales, ¿no? Y esto era, primero, medir caída sustancial de facturación, tal como lo dice el decreto 332, y ahí se tomó una definición que no fue arbitraria, sino que tiene que ver con la evolución general de la facturación de las empresas en ese periodo bajo análisis, y se encontraba, digamos, que había un punto de inflexión en ese más 5%, ¿no? Que es la variación interanual, que significa una caída en términos reales, dada la inflación que hubo en el último año,
en torno al 30%. Por eso se tomó esta primera definición. Se tomó también la definición de dar prioridad al sector industrial, al sector comercial, prácticamente, salvo, digamos, algunas actividades primarias, el sector financiero, la gran mayoría de los sectores están incorporados en este programa ATP. Incluso el transporte, ahí habíamos escuchado una pregunta específica sobre el transporte, está incorporado. Hubo demoras por lo que mencioné en la exposición, que al ser un sector que en algunos rubros o empresas tiene un subsidio para pago de salario, nos parecía razonable esperar que el Ministerio de Transporte nos hiciera un informe de manera tal de evitar duplicaciones en los pagos, que realmente lo recibieran aquellas compañías que no tienen otro tipo de subsidio. Así que este fue el marco general. La verdad que estamos satisfechos del punto de vista que en muy poco tiempo se logró dar una respuesta clara y contundente a una proporción altísima del sector privado formal y darles elementos, certidumbre para que sigan adelante, para que no bajen los brazos en un momento tan difícil y que, bueno, que estén lo mejor preparados posibles para que una vez que superemos este momento tan difícil, la pandemia del COVID-19, estemos en condiciones de salir rápidamente de esta crisis. Ahora sí, ingreso en análisis de las diferentes preguntas. Algunas, como dije, las voy a pedir a los secretarios y secretarias que también participen en las respuestas. La senadora Giacopo nos mencionaba el problema del sector tabacalero. Es un sector que aparte tuvimos la dificultad de que estuvo cerrada, sus dos empresas más importantes, acá en el Gran Buenos Aires, estuvieron sin funcionamiento. La problemática del contrabando, los derechos de exportación, donde estamos trabajando desde enero, una mesa con el Ministerio de Economía y con Agricultura para buscar darle la mayor coherencia posible al sistema de derechos de exportación, para que sea un incentivo a producir más, y también la consulta específica respecto a la posibilidad de intervención del Estado Nacional respecto a cómo se determinan los precios, cómo se negocia el precio entre productores y las industrias tabacaleras, donde pensamos que es importante a lo mejor darle intervención a la Autoridad de Defensa de la Competencia, que figura en dependencias de la Secretaría de Comercio Interior. Así que a mí me gustaría primero pedirle un comentario al secretario de Industria, que además tiene intereses creados porque es un fumador compulsivo, así que va a tener mucho para aportar en la materia, y también a Paula respecto al tema de competencia. Gracias, ministro. Sí, de hecho, mi gesto de amor es estar casi 3 horas sin fumar. Esta reunión que realmente me conmueve de lo personal, y agradecer a los senadores y a las senadoras por la invitación y, por supuesto, disponer de la Secretaría de Industria para cada uno de sus despachos, de su estructura de funcionamiento, para llegar a cada una de las provincias con cada una de las políticas industriales que hemos puesto de pie en este breve tiempo de gestión, pero sobre todo para trabajar juntos en la concepción y en el diseño de lo que viene, de las nuevas políticas industriales. En términos generales, para aprovechar el tabaco como producto regional, efectivamente estábamos desde el inicio de la gestión trabajando en un esquema la determinación de una estructura de reintegros y de derechos de exportación, en un trabajo motivado básicamente para construir un sistema de incentivos a favor de la agregación de valor y de una agregación de valor que quede en las regiones. Es un trabajo intenso que lo estábamos llevando a cabo con el Ministerio de Economía y que, por cierto, quedó interrumpido en el proceso COVID-19 y que esperamos retomar a la brevedad. Tomamos nota, senadora Giacopo, de la necesidad de controlar el contrabando de cigarrillos. La custodia de la frontera es una responsabilidad, como ustedes saben, de la gestión aduanera. Estamos con una mesa aduanera desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, porque el capítulo aduanero también es parte importante del esquema de la política industrial del gobierno, así que me comprometo a incorporar
este tema en la agenda de relación aduana-Ministerio de Desarrollo Productivo. Paula. Sí, con respecto a la consulta, yo lo que voy a hacer es ponernos en contacto directamente con la senadora para que con los actores correspondientes hagamos alguna reunión con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y podamos evaluar cuál es la situación de mercado, si efectivamente amerita, podemos iniciar una investigación de mercado y en todo caso ver cómo ayudamos a que la definición de precios no se haga siempre con el actor más poderoso, pero lo más importante es que nos pongamos en contacto para ver cómo avanzamos. No quiero extenderme acá porque me parece que lo podemos ver directamente, en este caso puntual, con la senadora. Pero vamos a avanzar con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Bien, gracias. Con respecto a la consulta del senador Doniate, clínicas privadas es una actividad que está incorporada en el programa ATP. Muchas lo están recibiendo. Otro tema que ha aparecido, eso se los comento, que a veces es un motivo que explica las demoras, es que hay trabajadoras y trabajadoras en Argentina, ustedes lo deben conocer, que cobran el salario en su empresa en efectivo, de manera habitual. Obviamente esto es imposible para nosotros abonar este medio salario en efectivo, así que le hemos pedido también a todas las empresas que han solicitado ingresar al ATP, que le abran una cuenta a sueldo que es gratuita, que los bancos lo tienen que hacer, es obligatorio, para poder hacer el pago de este medio salario por esta vía. Así que también es otro motivo que en algunos casos ha demorado, pero que, insisto, se está haciendo con bastante intensidad y puede ser un motivo a veces de demora en los pagos. Con respecto a los trabajadores temporales, que es una consulta que la hemos recibido hace bastante, una conversación que tuvimos junto con el presidente, el ministro de Turismo, Lamens, con la Cámara Argentina de Turismo, FEGRA y todas las cámaras de turismo del país. Efectivamente, sabemos que hay un tema de trabajadores temporales que es un híbrido, porque están en relación de dependencia, o sea que no les toca el IFE, que al mismo tiempo no están cobrando ningún salario porque a lo mejor ya terminó la temporada o están fuera del ámbito laboral. Es un tema que el Ministerio de Trabajo lo está trabajando. De hecho, la mañana lo conversé con el ministro Moroni. Tienen ya un listado preliminar de estos trabajadores y está buscando una solución. Así que eso también se los comento, sobre todo a los senadores de provincias donde hay trabajo temporal en turismo, que el Ministerio de Trabajo va a generar una solución en este marco para estos trabajadores que han quedado temporalmente excluidos del programa ATP. Y respecto a emergencia frutihortícola, y englobo este tema que ha aparecido en muchas intervenciones y comentarios, dos consideraciones. La primera es que efectivamente el tema está en análisis, lo tiene el Ministerio de Economía. Yo no querría anticipar una respuesta hasta no terminar de conversar con el Ministerio. Está trabajando el tema, es consciente de la problemática del sector y se está pensando o bien en una prórroga o en alternativas, pero es consciente de la problemática y nosotros también somos plenamente conscientes de este problema. Me gustaría hacer una reflexión más general, que la hemos conversado con Paula sobre todo varias veces, porque es un sector, incluso hace 2 meses, no equivoco, hemos recibido en este mismo salón a la gobernadora de Río Negro con todo su equipo, y la verdad que lo que nos encontramos, ¿no? Y los que estamos en esta mesa hemos estado en gestión pública en diferentes momentos. En mi caso, como decía, estuve en la CEPIME en 2006-2007. El problema de peras y manzanas era exactamente igual al que describe. Y creo que respecto a esto, en una cadena productiva con mucha potencialidad, donde el sector de productores más pequeños tiene problemas, donde por ahí el sector comercializador más grande, no tiene esas mismas dificultades. Me parece que tenemos que pensar, digamos, más allá de la emergencia productiva, que hay que resolverla y analizar seriamente esta prórroga. A mí me gustaría, se lo dijimos a la gobernadora, Paula piensa exactamente lo mismo, y Ariel también, que tenemos que pensar una solución integral, que de una vez nos sentemos todos los sectores, los senadores, los diputados y diputadas de las provincias donde estas actividades tienen un alto desarrollo, los gobiernos provinciales, las cámaras empresarias, los productores,
y pensemos algunas herramientas que realmente hagan que no tengamos que estar más trabajando con parches, ¿no? Creo que es un tema que vamos todos a coincidir. Veamos cómo mejoramos la productividad del pequeño productor, cómo le damos infraestructuras de uso común, de frío, que permitan mejorar su capacidad productiva, que puedan mejorar el precio con el que venden su producción. Creo que vamos a coincidir todos, seguramente podremos discutir sobre cuáles son las mejores herramientas, y va a ser un debate muy, muy fructífero, valga la redundancia, hablando de frutas, pero la verdad que bueno, viendo la discusión, los comentarios que han hecho, a mí me gustaría esto, ¿no? Que pensemos una instancia de conversación entre todos, ¿no? Porque la verdad que todos y todas creo que estamos de acuerdo en que es un sector súper importante, que tiene un alto potencial, que son alimentos fundamentales de todo punto de vista para el mercado interno y para la exportación. Y bueno, ojalá encontremos una solución y sea esta la década en la que se acabó el problema y no hay más emergencias frutícolas. O en todo caso, si hay un problema, bueno, lo focalizamos en los pequeños productores, o donde esté el problema mucho más claramente delimitado. Así que en esto, algún senador o senadora lo mencionó, no me acuerdo exactamente quién, así que me gustaría... ¿Cómo? Crex, sí. Y me gustaría tomar esa iniciativa y bueno, desde mañana o cuando gusten, si quieren lo trabajamos, una comisión conjunta, con los gobiernos provinciales, con ustedes. La verdad que lo que sea más productivo para todos y todas. La verdad que queremos pensar una solución duradera, estructural y de largo plazo. Respecto a la pregunta de la senadora Larraburu, bueno, la agencia frutícola la damos por superada. Dos cosas. Está el planteo del sector turístico y sí, y ahí efectivamente, senadora, estamos con la misma preocupación que usted. Estamos muy, muy compenetrados con la problemática. Estamos trabajando en esto codo a codo con el Ministerio de Turismo y Deportes, que también tiene líneas de acción. Por acá las tengo detalladas. Han generado un programa que tiene un fondo de auxilio turístico, un fondo complementario para actividades turísticas y también tiene un plan que es a 50 destinos. No quisiera extenderme porque es una competencia del ministro Lamens, pero está por un lado esto. Tenemos la preocupación de cuando se supere la pandemia, va a haber una competencia fenomenal para recuperar el turismo internacional. Ustedes ven que lo que ha ocurrido en España, Italia, Francia, países que tienen ingresos enormes, ¿no? A raíz del turismo y que van a hacer promociones y un montón de actividades como para recuperar el turismo. Digo, va a haber una verdadera guerra de atracción turística internacional después de que finalice la pandemia, así que el problema que tenemos sin dudas es significativo. Por ese motivo, digamos, la verdad que parte del foco del ATP está puesto en este sector, digamos, los principales sectores beneficiados por el ATP, donde además el área complementario está la reducción de las contribuciones patronales, es turismo, son las actividades culturales, o sea, toda actividad que implica el movimiento de personas, aglomeraciones, mayor vida social, y son las actividades que uno entiende que van a ser las últimas en restablecerse lamentablemente. Por ese motivo, entre otros, es que el programa ATP está previsto en el decreto 376 que se pueda prorrogar hasta el mes de octubre, porque ese es el periodo que preventivamente estimamos que podría llegar a extenderse la problemática del sector turístico y en algunos otros sectores que implican sociabilización. En otros no, en otros obviamente estamos esperando que mucho antes la actividad se restablezca gradualmente hasta llegar a su completa normalización lo antes que sea posible. Así que en ese sentido, efectivamente estamos trabajando en planes de emergencia para el sector y en esto, por supuesto, conversando con el sector, con el Ministerio de Turismo y Deportes, que es el que lleva la relación cotidiana con este sector. Respecto a planes de ahorro, me gustaría darle la palabra a Paula, que estuvo trabajando. ¿En cuánto? Planes de ahorro. ¿Los planes de auto? Sí. Perdón. Sí, nosotros ahí estuvimos trabajando para encontrar una salida integral al tema. Lo que se hizo fue, sobre todo para los planes de ahorro que tenían los autos de menor costo, extender el plazo, había una quita del 40%
de las cuotas los primeros 4 meses, del 30 y del 20, y digamos, lo que se sumaba al final se bonificaba en un 50% para los autos más pequeños. Digamos, la idea era que en el proceso se dejen de caer del plan y además, si se subían de nuevo los que se habían caído de los planes de ahorro, pudieran hacerlo sin ningún tipo de penalidad. Era en definitiva también uno de los problemas que estábamos viendo con el sistema. Es cierto que es un reclamo complejo y la idea, aparte estuvimos trabajando con la IGJ, que es quien en realidad lleva adelante este tema, la idea hacia adelante es poder tener un esquema más transparente de la definición de los precios en los planes de ahorro, que facilite el acceso y sobre todo sea claro sobre cuáles son los precios y que no haya esa diferencia de precios entre los planes de ahorro y las compras en efectivo. Pero es un trabajo que tendremos que hacer hacia el futuro, porque hoy la normativa es la existente y el objetivo en este reclamo fue dar respuesta a los que venían hasta ahora en este esquema de planes de ahorro. No sé si a veces Bien. Respecto a las preguntas del senador Clos, bueno, algo mencionaba recién respecto a los casos particulares de no acceso al salario complementario del ATP. Lamentablemente es así, cuando uno por ahí toma definiciones generales, gana en cobertura, gana en eficiencia, efectividad, en llegada. Efectivamente, hay situaciones particulares que por ahí quedan afuera. Algunos las hemos tratado a nivel sectorial, pero otras es más difícil de implementar. Igual, insisto, tengamos en cuenta que lo que llamamos ATP1, que es el pago del salario del mes de abril, que fue abonado el mes de mayo, tiene una primera versión que comparaba la facturación de las empresas correspondiente al periodo 12 de marzo de 2019, 12 de abril de 2019 contra igual periodo de 2020. Es decir, incorporaba algunos días de marzo donde todavía no se había producido esta crisis. En esta edición, donde se van llamamos ATP2, que se van a pagar en junio los sueldos del mes de mayo, la referencia es abril contra abril. Es muy probable que muchas empresas que probablemente no ingresaron en ATP1 sí lo hagan en el ATP versión 2 correspondiente a los pagos del mes de mayo, que serán los primeros días del mes de junio. Respecto a autónomos y monotributistas, lo que estamos viendo es una ejecución razonable. Sin embargo, quisiera compartir con ustedes que está habiendo un nivel de demanda que es un poco inferior al que proyectábamos inicialmente. Estamos hablando de 400.000 créditos que ya están, digamos, otorgados, 200.000 ya efectivamente adjudicados, depositados en la tarjeta de crédito del autónomo o monotributista. Estamos viendo qué es lo que ocurre y ahí sí les pedimos colaboración en el sentido de la difusión. Nos hemos encontrado que a lo mejor hay algunos posibles personas que están calificadas. Recordemos que en este caso el mecanismo es más sencillo, es decir, cada monotributista o autónomo ingresa al sitio de la AFIP con su clave fiscal y ahí ya puede saber automáticamente si está o no está calificado para el crédito. Y si lo está, inmediatamente ahí carga su número de cuenta, tarjeta de crédito, y eso se transmite al Banco Central para que el banco correspondiente le pueda dar el crédito, y está avalado por el FOGAR, con lo cual el banco no tiene que hacer ningún scoring, ningún análisis de riesgo, directamente le da el crédito al monotributista o autónomo. Es un mecanismo muy ágil que hemos implementado. Sin embargo, bueno, no sabemos si es que hay algunas personas que no están interesadas o no se han enterado correctamente o tienen dificultad de ingreso al sitio de la AFIP. Así que en ese sentido estamos presentando alguna campaña de difusión y, por supuesto, todos ustedes que tienen relación con este mundo, en lo que puedan ayudar a difundir, bienvenido sea. Lo que queremos ahí es que las herramientas que están se puedan utilizar todo lo posible. Respecto a la senadora Zapac, también su pregunta iba por emergencia frutícola, creo que está ya respondida. La senadora Vega nos preguntaba por determinados temas vinculados a consultas que le transmitía la CAME. No me quedaron del todo claras algunas, pues hay un planteo de problemas de trámite. La verdad que le digo, el ATP no tiene ninguna complejidad de trámite, simplemente la empresa
interesada se inscribe. La AFIP tiene su facturación, con lo cual rápidamente determina la variación, es decir, si hubo una caída sustancial en las ventas de esa compañía de acuerdo a los estándares que hemos planteado en la reglamentación, y si está en esos estándares, en los sectores incorporados como más afectados, es automático, directamente ahí, si ya tiene cargado la nómina salarial, carga la nómina salarial, el CBU, la clave bancaria única para poder hacer la transferencia, automáticamente se le informa que es un sujeto beneficiario del salario complementario del ATP y se procede a la liquidación de los salarios que son directamente liquidados por la ANSES en la cuenta del trabajador o la trabajadora. Así que en ese sentido no veo que haya ninguna dificultad respecto a trámites, ¿no? Ni documentación exigible. Digo esto también porque hace unos días hubo un informe de la CAME que bueno, tenía algunos datos que me parecían discutibles desde el punto de vista metodológico, ¿no? Yo ahí los invito a leer, se los voy a mandar formalmente, un informe que acaba de elaborar el Centro de Estudios para la Producción, donde está, creo que muy detallada, tanto el programa productivo en general como resultados del ATP y de todo el paquete de ayuda. Me parece importante que lo puedan tener también como un esquema de conocimiento, de datos, de información, de programas públicos. Así que creo que con eso van a poder tener un panorama, algo de lo que mencionamos aquí, con un nivel mayor de detalle. También respecto a esto de que CAME quiere entrar en el INTA, no tenemos ningún problema, pero no, el INTA depende de Agricultura, así que ahí sí les sugerimos que ese trámite se pueda realizar a través del ministro Basterra y autoridades del INTA. Con respecto a agricultura familiar, acceso a créditos está totalmente habilitado, las líneas de crédito disponibles pueden ser también destinados a la agricultura familiar. Y respecto al tema de reembolsos de exportación, estamos trabajando con AFIP, que está trabajando en agilizar estos reembolsos, ha dado prioridad a las pymes. Entendemos por la última reunión que hemos tenido con las autoridades de la AFIP que prácticamente no hay ninguna deuda con pymes por reembolso de exportación y que hay mucha más agilidad. El otro día, la semana pasada, se han reembolsado buena parte de estos reembolsos para el sector industrial, así que esto creo que es una rueda que está funcionando de manera bastante razonable. Respecto a las consultas y comentarios de la senadora Sacnún, bueno, primero coincidimos respecto al tema de parques industriales, pensamos que es una muy buena política, que es la que queremos restablecer en lo inmediato, recuperar un buen registro de parques industriales, darles todo el apoyo porque ahí hay mucha capacidad productiva, tecnológica, hay asociatividad, hay complementariedades y eso es lo que pensamos como un eje central del desarrollo productivo. Acá le gustaría ceder la palabra a Ariel Yale para que les cuente un poco los detalles del plan que estamos a punto de anunciar en los próximos días y que lo vemos como un elemento central para la salida de la pandemia. Sí, y porque por la centralidad que ocupa en la política industrial del gobierno decidimos actualizar el marco normativo vigente. Ustedes conocen el programa actual, data de un decreto del año 2010, que tiene en sus principales pilares de incentivos desactualizaciones de valores nominales importantes. El nuevo esquema que estamos pensando es básicamente un sistema de incentivo de dos patas, aportes no reintegrables, ahí aumentar en los montos. El actual marco normativo es de 3 millones, llevarlo a 60 millones por parques para parques públicos y mixtos, y un sistema como segunda pata de bonificación de tasa de interés para créditos orientados al fortalecimiento de obras intramuros. Es un programa que lo estamos pensando con mucha ambición y mucha ambición del punto de vista de la envergadura de las obras que queremos llevar adelante, pero sobre todo de la cobertura territorial, porque entendemos
que los parques es un instrumento central del ordenamiento territorial de cada una de las regiones, pero también como conceptualización de la nueva política industrial. Estamos incorporando la figura de parques verdes y parques sustentables. Esto es porque básicamente las nuevas normas del comercio internacional hacen a la exigencia ya de acceso a mercados en función de certificaciones medioambientales muy exigentes, básicamente en los mercados de la Unión Europea, y necesitamos entonces incorporar a todas nuestras plataformas productivas de los instrumentos normativos, técnicos y de certificación que nos permitan dar cuenta de las buenas prácticas de nuestra industria nacional para el acceso a mercados internacionales, y finalmente una figura también de polos tecnológicos para que la nueva ley de economía del conocimiento, que si Dios quiere el Congreso apruebe cuanto antes y es casi un ruego, pueda tener en los parques industriales también un esquema físico de localización regional de las importantes inversiones que estamos previendo en ese sector estratégico, generador de empleo de calidad y de divisas. Un marco normativo que también incluye los incentivos de política de género, donde los beneficios se incrementan cuando, por ejemplo, en los parques industriales los comités de administración estén presididos por mujeres. Y básicamente es eso, un programa que encontramos muy deteriorado, muy desprestigiado, desde el 2017 prácticamente sin ningún tipo de funcionamiento. Encontramos un esquema de denegaciones permanentes de pedidos de financiamiento al programa o de ANRs. Básicamente, de las últimas computadas, fueron 24 parques industriales de diferentes provincias que solicitaron al programa asistencia de aportes no reintegrables, y todos en su totalidad durante el año 2017 fueron denegados, cosa que, digamos, desincentivó el uso del programa, y así lo encontramos. Vamos a generar en el marco normativo un observatorio de parques industriales que nos permita entonces también incorporar la dimensión de otros actores fundamentales en la estrategia del desarrollo de parques industriales, y de otras instituciones del Estado público nacional, cuya acción hace, digamos, también al fortalecimiento de los parques industriales, y me estoy hablando del Ministerio de Obras Públicas, para todo lo que son las obras extramuros de los parques industriales y de conectividad vial. Bueno, y esperamos muy pronto poder, digamos, difundir a través del Consejo Federal de la Producción, en la próxima reunión del Consejo Federal, poder llegar a través de los ministerios de producción de las provincias con la capilaridad del programa. Bueno, gracias Ariel, y gracias senadora por su interés en este tema, que acá en el Ministerio lo consideramos un tema central en la política de desarrollo industrial, desarrollo productivo, así que esperamos darle mucho impulso en los próximos años. En segundo lugar, la pregunta era por las órdenes de compra de YPF. Bueno, específicamente nosotros no estamos en condiciones de responder por YPF, pues si bien es una empresa que tiene un porcentaje mayoritario del sector estatal, es una empresa independiente de este ministerio. Sí tenemos mucho diálogo, y sí les quiero contar que estuvimos hace 10 días, si no me equivoco, una reunión de trabajo muy positiva con el CEO de la compañía, el nuevo CEO de la compañía, Sergio Affronti, y todo su equipo de trabajo, por este tema, justamente porque, como les decíamos antes, nosotros pensamos que el desarrollo del sector hidrocarburífico es una palanca para apuntalar el desarrollo industrial y tecnológico del país. Así que hemos conversado justamente cómo mejorar el programa de proveedores de YPF y poder también ampliarlo a otras empresas del sector. Es decir, nos interesa que se produzca más tecnología en Argentina, donde hay un productor nacional competitivo que sea el que provea a la industria petrolera argentina, donde hay un proveedor que no es competitivo, trabajamos juntos para hacerlo competitivo, para darle las herramientas técnicas y crediticias para que pueda producir, pero todo lo que se pueda hacer en el país con calidad, que se haga en el país. Esto de
de pensar que importando ganamos eficiencia y perdiendo puestos de trabajo, creo que es una experiencia muy negativa para la Argentina, que después lo pagamos con desempleo, lo pagamos con crisis económica. Así que, por supuesto, ¿no? Con los mejores estándares de calidad, pero con la tranquilidad de que hay una experiencia probada, que Argentina tiene décadas de trayectoria, donde hay decenas y decenas de pymes en todo el país, muchas veces de desprendimientos de la propia empresa YPF, de ex empleados, de ingenieros, de muchas pymes en todo el país que se han podido desarrollar. Todo eso configura un tejido productivo muy rico y es una apuesta central. Acá tenemos, tanto en la Secretaría de Industria, donde hay una Dirección Nacional de Desarrollo de Proveedores y Compra Argentino, como la CEPIME está trabajando en un proyecto BID muy, muy ambicioso para el desarrollo de proveedores argentinos, las empresas, quiero decir, hacia adelante todo el esfuerzo de desarrollo. Respecto a lo ocurrido en el mes de abril, un mes dificilísimo, ¿no? Quiero decir, donde la demanda se desplomó, donde la mayoría del sector hidrocarburífero tuvo una caída abrupta de la demanda. Realmente vamos a analizarlo y en todo caso le voy a pedir al CEO, a Sergio Affronti, que pueda en todo caso remitirle alguna respuesta en particular sobre este tema, pero sí quiero decir que hemos recibido de su parte un compromiso absoluto de que la compañía se va a poner a trabajar en el desarrollo de los proveedores para todo el sector, y además, digamos, nos consta porque él, en una anterior experiencia en YPF, en el año 2013-2014, justamente estuvo en el área de compras y desarrolló un programa llamado Sustenta, que desarrolló nuevos proveedores pymes para esa compañía. Así que sabemos del compromiso y creemos que tiene aparte pergaminos que ratifican ese compromiso. Respecto a biocombustibles, es un tema que nos interesa muchísimo, que está en permanente trabajo y evaluación. Sabemos un sector que viene con algunas dificultades. Nos han planteado que venían con cierto rezago en el precio del biocombustible, pero lamentablemente no teníamos la posibilidad de actualizar esos precios sin que eso impacte en el precio en surtidor del combustible, las naftas y diferentes tipos de combustibles. Y eso se los explicamos, les decíamos que a comienzos de año esto implicaba una afectación fuerte del programa antiinflacionario, de que iba a generar un impacto negativo justo en un contexto donde queríamos introducir una desinflación que inicialmente fue exitosa, tanto la inflación de enero como la de febrero fue muy baja, la de marzo tuvo un incremento estacional y en abril una nueva baja, y bueno, ya veremos cómo da el cierre de mayo, donde tenemos expectativas positivas de datos que nosotros tenemos a nuestra disposición. Pero entendemos un sector que ha tenido un apoyo importante, es una ley del año 2006, es decir, que lleva ya casi 15 años de vigencia, que ha permitido el desarrollo del sector. Hay muchas plantas de biocombustibles en Santa Fe, en Tucumán y en otras provincias de la Argentina. Más o menos 2/3 partes de esa capacidad productiva corresponde a empresas grandes, y hay 1/3 aproximadamente, digo grandes números, que corresponde a empresas pequeñas y medianas. Queremos estudiar el tema, visto que está por vencer esta ley, y analizar, bueno, efectivamente, si es conveniente prorrogarla, pero con algunas modificaciones. A lo mejor el apoyo hay que centrarlo más que nada en las pymes y no en todo el sector. Es un tema que está bajo análisis. No tenemos una opinión todavía definitiva, y lo estamos conversando con el sector, con los actores de los gobiernos provinciales y con el sector energético en su globalidad. Así que esperamos que de este diálogo surja una buena alternativa, una buena solución que dé continuidad a los buenos logros que se han tenido estos años. Respecto al sector de las cooperativas de servicios públicos, senadora, es un sector con el que tenemos mucho diálogo. De hecho, un comprovinciano suyo, Sorcenón, de Avenida de Gómez, es una persona que consultamos cotidianamente aquí en la Secretaría de Energía. Entendemos el tema y estamos trabajando en algunas soluciones en particular que nos han planteado. Lamentablemente, Mario Cafiero se tuvo que ir, estuvo al principio, pero no pudo llegar a
a responder la pregunta sobre el convenio que está previendo firmar para mañana. Yo le voy a pedir que se comunique lo antes posible para comentar un poco las características. Es un convenio para poder financiar mutuales con un apoyo del INAES. Y por último, nos gustaría conocer un poco los detalles del proyecto para emplear el ATP al sector transporte. Desde nuestro punto de vista, el sector está incorporado en el ATP. Es probable, seguramente fue un sector que recibió el beneficio más tarde que otros por lo que mencionaba antes, ¿no? Que tuvimos que esperar que el Ministerio de Transporte nos enviara este informe para no duplicar la ayuda en el caso de las empresas que tienen subsidio. Así que lo que le propongo hacer, senadora, es por ahí compatibilizar el proyecto y ver si efectivamente lo que está vigente está a la altura de lo que usted está solicitando, o si necesitamos por ahí hacer alguna modificación dentro de los parámetros que tenemos establecidos. Este es el compromiso que tomamos. Con respecto a la pregunta del senador Retinec, emergencia frutohortícola lo damos por respondido. Las distribuidoras eléctricas se hizo un planteo respecto a cómo financiar la carga impositiva de esta deuda. Entiendo el problema, lo voy a transmitir al área correspondiente para que lo analicemos, veamos si tenemos una solución al problema, que es un problema técnico bien específico, le podemos encontrar una solución concreta. Con respecto al planteo del senador Dalmacio Mera, le agradecemos el planteo, coincidimos en que tenemos que estar pensando con mucha energía en la pandemia, en resolver los problemas coyunturales de hoy, que son muy graves y que requieren un esfuerzo cotidiano, pero también tenemos que tener un pie, parte de la cabeza pensando en el futuro, ¿no? Tenemos que, entre todos, es un trabajo de todos, no es un trabajo que dependa solo de un ministerio o de un poder ejecutivo, sino también de todos los sectores de la política, poder pensar una mirada de futuro, no solo la salida de la pandemia, sino pensar la década que se viene, ¿no? Recuperar el crecimiento. La verdad que tomamos con mucho agrado esta idea de poder escuchar a todos los sectores del país. Como ustedes pueden ver, tenemos una mirada federal en todas las políticas. Queremos estar cerca de cada una de las problemáticas de las economías regionales y creemos que Argentina va a salir adelante de esa manera, poniendo en valor todo lo que tiene la Argentina en cada región, ciudad, cada municipio, poniéndolo en marcha, ¿no? Y esto, la experiencia nos muestra que la política pública tiene un papel fundamental y que el aporte es relevante en todos los sectores, que no es que con un sector o una provincia nos salvamos todos, no es así, tenemos que trabajarlo de manera conjunta e integrada. Por favor. Hay, respecto de la intervención del compañero senador Dalmacio Mera, comentar y rescatar dos experiencias en este inicio de gestión. Una tiene que ver con la experiencia que rescataba el ministro respecto del desarrollo de la cadena de valor de insumos y de equipamientos médicos. Tenemos en el Pantanillo, el Parque Industrial de las afueras de San Fernando del Valle, una plataforma de producción de clase mundial con la recuperación de Antex, una firma del eslabón de la confección. Ahí establecimos uno de los robots de alta productividad en una zona no COVID, justamente para preservar la posibilidad de esa producción frente al avance de la pandemia en otros lugares, con un nivel de producción muy alto, garantizándole además la provisión del insumo estratégico, que hoy es el tejido no tejido, la tela con la cual se transforman los camisolines y los barbijos, que es uno de los insumos estratégicos más codiciados, por decirlo de alguna manera, en el comercio internacional, y que la Argentina tiene 3 productores en el Gran Buenos Aires, 2 plantas en Pilar y una en el Partido de Moreno, y cuya producción, digamos, estamos de alguna forma organizando para que esas plataformas que asisten a la política sanitaria esté garantizada su provisión. Y la otra es que tenemos en el Pantanillo también, en este parque industrial a las afueras de la capital de Catamarca, y que visitamos con el secretario PYME Meredith, el primer caso de inversión en línea blanca en una fábrica de heladeras, que fue
digamos, de la primera decisión de inversión en ese sector de actividad que está, digamos, es objeto de una fuerte política comercial y de administración de los flujos de importación, justamente para perseguir uno de sus objetivos principales, que es el fomento de la inversión local, de la sustitución por producción nacional, y tenemos ahí en Catamarca entonces uno de los primeros signos de éxito de esta política. Muy bien. Respecto a las preguntas de senadora Durango, estaba la pregunta respecto a la empresa petrolera. Vuelvo a insistir, tenemos una idea de un sector estratégico, donde el acompañamiento está sobre todo centrado en todo el desarrollo de su cadena de proveedores. En ese sentido, vuelvo a ratificar lo expresado por el presidente el 1 de marzo. Estamos trabajando en un proyecto integral de desarrollo que dé condiciones para la inversión a largo plazo, para el desarrollo de la cadena productiva. Lamentablemente la agenda de corto plazo cambió, pero no la de largo, así que seguramente va a ser uno de los puntales que lanzaremos una vez que esté claro que estamos saliendo de la crisis y que tengamos claro ya un horizonte post-pandemia. Respecto al tema zona franca, me gustaría hacer la palabra nuevamente a Ariel Llanes. Sí, no, simplemente hasta el momento lo que hemos tenido es una administración de gestión de las zonas francas en función del marco normativo, dispuesto siempre a poder alimentar un sistema y un esquema de mayor enriquecimiento respecto de los estímulos que contiene este marco normativo, y que estamos a disposición, digamos. Me parece difícil poder trabajar en la estructuración de un esquema individual de una zona franca puntual en términos de estímulos, porque creo que así entendí al menos fue el requerimiento de la senadora, pero y seguramente por la zona franca de General Pico, ¿verdad? Tan importante y una de las más desarrolladas del país, por cierto, pero a disposición siempre para trabajar en la actualización de los incentivos del marco normativo. Sí. Bien, y respecto al tema exportación de carnes, coincidimos plenamente, es una prioridad. Estamos trabajando, como dije antes, muy fuerte con el Ministerio de Agricultura, con la Cancillería, porque ahí vemos un desafío, diría, uno de los principales desafíos de la cadena agroindustrial argentina de esta década del 20. Ojalá podamos terminar esta década con una multiplicación de las exportaciones cárnicas, porque esto significaría que muchas regiones del país, casi todas, pasamos a agregar valor en serio, ¿no? En origen. Estamos hablando ya de exportar no proteína vegetal, sino proteína animal, y esto es un esfuerzo enorme, ¿no? De recursos, de inversiones, de empleo, que va a cambiar la fisonomía de la Argentina. Estoy convencido de eso, así que en eso coincido plenamente, senadora. Respecto a la pregunta del senador del Chaco, de Zimmerman, efectivamente el plan de facilidades vigente, la moratoria, abarca deudas hasta noviembre de 2019. Este es el plan de facilidades que aprobó el Congreso de la Nación a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en diciembre del año pasado. La realidad es que la extensión, la ampliación de este programa, incluyendo deudas posteriores a noviembre de 2019, es una potestad del Congreso. Nosotros, digamos, el Ejecutivo no tiene facultades para dar esta moratoria tan amplia y generosa que se dio después de noviembre del 19. Así que es un tema que seguramente podrá ingresar en la agenda legislativa. De nuestro lado, total disposición a analizar el tema, lo hemos hablado con la AFIP, pero insistimos, la AFIP tiene facultades más limitadas para generar planes de pago correspondientes a deudas desde diciembre hasta el mes de abril, como usted mencionó, senador, así que creo que en esto la palabra la va a tener el Congreso, si hay voluntad e interés en ampliar esta posibilidad, lo cual en esta crisis probablemente esté justificado, ¿no? Pero habrá que analizarlo en su momento. Gracias, ministro. Sí. ¿Perdón? Gracias, muchas gracias. Gracias. Respecto a la pregunta de la senadora Tagliaferri, bueno,
por la duda, repito una parte, porque ahí se hablaba de este cambio de reglas, que yo creo que está claro que no es un cambio de reglas, simplemente es una evolución respecto a las reglas que rigieron el ATP salarios abril, que en ningún momento se modificaron, y otras reglas que son ATP mayo, que son las mismas reglas, pero con alguna modificación en el margen. La verdad que no es que se vuelve con intereses, lo que se ha hecho es que las empresas que cobraron, sus trabajadores cobraron el salario complementario, por ejemplo ahora en mayo, por los salarios del mes de abril, y lo quieren devolver, ya sea porque hubo un error o por motivos X, lo pueden hacer hasta 31 de mayo. Es decir, lo pueden devolver ahí, en ese caso sin ningún recargo. Si lo hacen después, bueno, ahí pueden tener algún pago de intereses. Pero lo que digo es que hay un periodo máximo y el objetivo en esto, insistimos, ¿no? Nosotros no es que esperamos que nadie nos devuelva nada. Simplemente abrimos esa ventana porque nos pasó. Hubo empresas que mencionó que por un error o por algún motivo que no terminó de expresar, lo quería devolver y obviamente había que generar un mecanismo de devolución. Pero no es por el cambio de reglas de juego, porque estas reglas ya estaban establecidas durante el mes de abril, es decir, previo al cobro de ATP en el mes de mayo. Había una pregunta respecto al aumento del precio de los alimentos. Hago un comentario breve y después le cedo la palabra a Paula. Tuvimos diferentes situaciones. Queremos decir que el cumplimiento de los precios máximos ha sido más que razonable en el ámbito de los supermercados e hipermercados. Hubo algunos casos particulares donde hubo clausuras incluso, pero en general hemos tenido un grado de cumplimiento muy bueno, muy alto. No ha sido tan así en el rubro de servicios de proximidad, pequeños, donde es más difícil la fiscalización. Para dar algún ejemplo, había una gran dispersión en el índice de inflación. Doy un ejemplo, en el mes de abril, la inflación de alimentos en las provincias del NOA ha estado en torno al 4,7% y en la Patagonia ha estado en el 0,8%. Esto responde en alguna medida también al predominio de diferentes formas de comercialización. Y bueno, esto también marca una serie de desafíos. Nosotros hemos multiplicado la actividad de inspecciones en todo el país. Comenzamos con el equipo de comercio interior y con el equipo de la FIP, que se puso a disposición y que esto es una cobertura mucho más amplia, y después con el decreto del presidente ampliando facultades en gobiernos provinciales y municipales para ampliar la capacidad de fiscalización. Le pido entonces a Paula alguna consideración adicional. Sí, con respecto a lo que se planteaba las fiscalizaciones, coordinado por la Secretaría, se hicieron arriba de 15.000 inspecciones a lo largo y a lo ancho del país, y esto lo digo realmente porque nosotros tenemos una comunicación permanente con las provincias. Todas las semanas hablamos con todas las provincias. De hecho, hace 2 semanas hubo una reunión con los secretarios de comercio de provincia para ver el funcionamiento de la resolución 100, ahora renovada con la 133, que es el congelamiento de precios al 6 de marzo. Al mismo tiempo, el viernes pasado también tuvimos una reunión con los secretarios de comercio, y después con el COFEDEC, que es el Consejo Federal de Defensa del Consumidor, que parte tiene que ver con las fiscalizaciones de precios, y después tenemos un montón de actividades con otras cuestiones de interés de la Secretaría. Pero digo, volviendo a esto, nosotros el contacto con las provincias es permanente. De estas 15.000 fiscalizaciones, alrededor de 10.000 han sido hechas por municipios y con provincias, y eso también es un trabajo coordinado que hacemos nosotros, porque las actas que se labran, los instructivos que se utilizan para hacer bien las actas, porque si las actas no están bien confeccionadas, eso después lo puede derivar en las multas correspondientes por no cumplir con la resolución 100 o con la resolución 102 o todas las que tengan que cumplir. Nosotros en conjunto entonces con todos estos organismos, incluida la FIP y también el Ministerio de Medio Ambiente, más municipios y provincias, se llevaron adelante 170 clausuras y hay 3.300 actas que después derivarán en los expedientes correspondientes, tanto a nivel nacional como muchas veces provinciales,
que derivarán en las multas correspondientes. También lo importante a destacar es que la labor de estas fiscalizaciones no tuvo que ver solo con las clausuras y con las multas, que por supuesto son una herramienta, pero que no son el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es hacer que los comercios retrotraigan sus precios al 6 de marzo. Entonces, muchas veces las fiscalizaciones lograban su objetivo en la primera visita, digamos, la visita, y no era necesario llegar a la clausura, más cuando estamos hablando en un contexto de aislamiento en esta pandemia, en la cual las personas requieren tener muchas veces abiertos sus comercios de proximidad o a veces incluso las farmacias. Entonces, en este sentido, lo que hay que destacar es la labor en conjunto. Y yo les puedo asegurar que en la reunión que tuvimos en este mismo lugar hace 2 semanas con los secretarios de Comercio, hablaban de la importancia de la coordinación de estas fiscalizaciones, que efectivamente el cumplimiento en general de los grandes supermercados era elevado, y que en todo caso con los comercios de proximidad se hacía un trabajo mucho más territorial, que por supuesto es más difícil hacerlo desde acá de la Secretaría, pero que sí se realiza en coordinación, insisto, con las provincias y con los municipios. Esto realmente yo lo quiero destacar porque ha sido una labor que se construyó sobre la base del trabajo que habíamos iniciado en enero, con precios cuidados, con la primera reunión del COFEDEC. O sea, el laburo en conjunto con las provincias se inició desde el inicio, perdón la redundancia, de la gestión, con el decreto del presidente que también profundizaba ese poder de fiscalización, más el contexto de pandemia que nos impulsó a tener que fortalecer estas áreas. Los territorios lo han hecho, pero completamente en coordinación con nosotros, y de hecho se ve este resultado, que además destaca otra cuestión. También nosotros estuvimos trabajando para que hubiera cualquier alerta de abastecimiento. Los secretarios remarcaban cómo hasta el momento se había garantizado un importante abastecimiento, más allá de algunos faltantes puntuales, pero que el abastecimiento también en todo el país se había garantizado, que era parte de estas fiscalizaciones saber que los productos están en góndola, y que también genera una situación de reaseguro cuando las consumidoras o los consumidores vamos a hacer las compras y queremos volver rápidamente a nuestras casas. El sector de frescos era el sector que más complejidades tuvo y que tiene, también por la propia especificidad del sector. Por un lado, frutas y verduras no tiene los precios congelados al 6 de marzo porque tiene muchas cuestiones estacionales, y además cuestiones estacionales que en los frescos, con la situación de aislamiento en la pandemia, también se vieron perjudicados. La cuestión inicial del transporte, el transporte de la mercadería, el transporte de los trabajadores, incluso con cuestiones climáticas en el medio, también dificultaron el normal aprovisionamiento de las frutas y las verduras, que generaron estos picos, y por eso nosotros empezamos a trabajar dentro de la provincia de Buenos Aires y en lo que es el AMBA con el mercado central, pero también esta propuesta se trabajó ya con Córdoba, con Santa Fe, y se va a ir avanzando con las provincias, de generar algún tipo de acuerdo, porque en aquellos sectores que la respuesta no puede estar dada con un congelamiento, eso no quiere decir que nosotros no estemos trabajando, buscando alternativas para poder cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos a través de las políticas de la Secretaría de Comercio. Lo mismo con el sector carne, lo mismo con el sector huevos. Pero esto es para decir que no se puede pensar en una fiscalización y dividirla por la cantidad de municipios, porque hay municipios que requieren más fiscalizaciones o tienen más concentración de comercios y otros menos. Y acá vuelvo a decir que la participación de las provincias y de los municipios y del territorio en acción realmente dio muchísimos resultados, y es algo que también que sobre todo han destacado los funcionarios de las provincias, y eso también a nosotros nos dejó muy conformes. Y también quiero agregar que hemos hecho y se hacen constantemente relevamientos también en la web, en los productos correspondientes, tanto alimentos como alcohol en gel y barbijos, y las resoluciones que tenían que ver con eso en los que venden a través de las plataformas online, y mismo en los supermercados, que también se los fiscaliza en sus precios en la web. Quiero decir, el trabajo es abarcativo, es mancomunado, es conjunto, y de hecho los resultados los estamos viendo en los indicadores que nosotros estamos teniendo en la Secretaría, y en lo que tiene que ver en particular con las ventas de grandes cadenas, pero en general de los alimentos.
Bien, gracias, Paula. Hay una pregunta sobre los créditos del FONDEP. Le voy a pedir a Guillermo Meredí, secretario PYME. Vení acá si te ven, porque ahí no te ve nadie. Voy a pasar a... Hay más gente en la mesa, pero por el distanciamiento no nos llegamos a ver. Guillermo Meredí, secretario de Pequeña y Mediana Empresa. Buenas noches a todos y a todos los senadores. Un gusto también estar en esta reunión. Con respecto a la consulta de la diputada Tagliaferri y los créditos al 12% del FONDEP, voy a contar un poquito más general, porque además del FONDEP hay otras líneas que quizás son complementarias a la misma y que capaz vale la pena aclarar. La resolución 132 crea el programa de apoyo al sistema productivo nacional en el área de equipamiento médico, insumos médicos y sanitarios. Justamente la decisión estratégica tiene que ver que en el marco de esta pandemia, de esta situación difícil que estamos atravesando, hagamos política industrial, hagamos política de promoción de sectores estratégicos, y justamente el área de equipamiento médico, de insumos médicos, es un área donde la Argentina tiene empresas, tiene cadena de valor muy importante, y la idea justamente era apoyar este sector en este momento complejo. Se instrumentaron dos líneas estratégicas que tienen que ver con justamente la que hace referencia a la consulta, los créditos al 12%, que tiene dos vías para financiamiento a capital de trabajo, que son de 3 años y 6 meses de gracia, y también para inversión productiva, que son también al 12%, pero 5 años de plazo de crédito con un año de gracia. En el marco de esta convocatoria de créditos también hay una línea complementaria para instituciones del sistema científico-tecnológico que presenten soluciones tecnológicas, que aporten soluciones en el marco de la pandemia, y en ese marco también se constituye una línea de aportes no reembolsables. Hasta la fecha, por ambas líneas se llegaron a obtener distintos pedidos de financiamiento, 342 en el caso de los ANR y 316 en el caso de los créditos al 12% en sus dos modalidades. Se aprobaron hasta ahora 7 proyectos de financiamiento de ANR, están transitando todo el proceso de evaluación, y en el caso de los ANR, instituciones del sistema científico-tecnológico, se han aprobado hasta el momento 4 proyectos. Con relación a la consulta, en relación a los criterios de selección de los créditos y de la elegibilidad, bueno, se instrumentó un reglamento operativo que es de público conocimiento. Todos los reglamentos operativos de los programas están subidos a las páginas argentina.gov.ar, pero por supuesto les vamos a hacer llegar los reglamentos operativos y todo un instrumento que se confeccionó para que sea fácil la presentación de los proyectos, presentación que se hace siempre y atendiendo a la situación de emergencia aún más, a través del sistema de trámites a distancia. Son todas presentaciones que se hacen de manera digital. Bien, gracias, Guillermo. Paso a las preguntas del senador Blanco, vinculado a Tierra del Fuego, a su provincia. Primero también reconocer el proyecto, una fábrica de respiradores que se ha instalado en la provincia, de una marca muy reconocida que tiene trayectoria en la isla. Es el primer proyecto que se ha implementado incluso por afuera de los beneficios de la ley 19.640 en tiempo récord. La verdad que ha sido muy importante y es un aporte importante en esta emergencia sanitaria y sin dudas va a ser importante hacia adelante, ¿no? Porque, insisto, lo que podamos generar de capacidades productivas
bueno, perduran después de la pandemia. Es decir, ojalá todo este desarrollo tan intenso que se ha hecho en algunos insumos de industria médica perdure después y tengamos más exportaciones, más producción vinculado a este producto. Así que bienvenido sea, y estamos muy conformes y contentos, sobre todo por los tiempos en que se ha ejecutado este proyecto. La segunda pregunta tiene que ver con la continuidad del régimen yo diría del subrégimen industrial. Entiendo que es la pregunta. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en el tema, muy en diálogo con el gobierno de la provincia, con el gobernador, que lo sigue cotidianamente en su persona y en todo su equipo del Ministerio de la Producción de la provincia. Nosotros hemos invitado al gobierno provincial y a diferentes sectores a pensar de un modo más amplio el tema del registro productivo de la isla de Tierra del Fuego, ¿no? Es decir, Tierra del Fuego tiene un régimen, una ley general del año 72, va por cumplir 50 años. Entendemos claramente que, como todo régimen, necesita permanentemente una revisión, insisto, no para quitar nada, sino para ver qué cosas hay que modificar, qué cosas pueden potenciar mejor las capacidades productivas, en este caso de Tierra del Fuego. A nosotros nos hace muy difícil proyectar por 50 años qué va a pasar con la industria electrónica en Tierra del Fuego y en el mundo, ¿no? La verdad que uno mira cómo evoluciona la industria electrónica a nivel internacional y cuesta imaginar 10 años, cuesta imaginar 20 años para adelante, ni hablar dentro de 50. Y también es interesante dar la lectura retrospectiva, cómo era la industria electrónica hace 50 años y cómo funciona hoy. Con esto lo que quiero decir es que es cierto que tenemos 3 años por delante, es cierto lo que ha dicho usted y lo que ha dicho el senador Rodríguez respecto a que cuanto antes haya definiciones mejor para las inversiones, pero también nos parece importante tener un tiempo no muy largo, pero sí un tiempo de reflexión colectiva respecto a qué perfil hacia adelante, ¿no? Qué mirada de futuro podemos generar un régimen que está sustentado por todos los argentinos y que queremos justamente que permita hacia adelante sustentabilidad en el desarrollo productivo de la provincia. En tal sentido, hemos iniciado un trabajo, de hecho le hemos pedido al doctor Jorge Katz, que es uno de los académicos más reconocidos de América Latina, yo diría que es uno de los que más conoce la industria latinoamericana, durante muchos años estuvo en Chile liderando el área de desarrollo productivo de la CEPAL, y le hemos pedido y ha aceptado, lo cual ha sido un honor, que lidere un equipo de trabajo para pensar y repensar el registro productivo de la isla de Tierra del Fuego. De hecho, él estuvo allá en el mes de marzo, lamentablemente, justo en el inicio de la pandemia. Es decir, inició el trabajo, se reunió con autoridades provinciales, con algunas fábricas de la provincia, y bueno, tuvo que rápidamente regresarse porque comenzaban las restricciones a la movilidad. No obstante ello, nos ha elaborado un primer informe justamente con este objetivo, ¿no? Poder construir una visión compartida entre la provincia, entre el ministerio, entre diferentes actores, acerca de cómo fortalecer el perfil productivo. Es decir, la idea que tenemos en esta etapa es, más que discutir el subrégimen, es discutir qué perfil productivo, industrial, tecnológico puede tener el desarrollo a futuro de la isla. En eso estamos, es un tema que también lo hemos conversado con el presidente. Insistimos, no para decir que no va a haber régimen, sino para decir, discutamos qué régimen, ¿no? Antes de pensar en una prórroga automática, en seguir igual, más bien pensar cómo nos imaginamos, cómo se imaginan ustedes y cómo podemos ayudar nosotros a imaginarse esa provincia de Tierra del Fuego tan querida por todos los argentinos para la próxima década, para los próximos 20, 30 años, y qué podemos hacer en conjunto, ¿no? Para, con el apoyo fiscal que el Estado Nacional les ha dado desde 1973 en adelante, fortalecer y modificar, profundizar ese perfil productivo para que haya empleo de mayor calidad, mayores ingresos, todo lo que anhelamos para la Argentina, en este caso orientado a Tierra del Fuego. Ese es el desafío que les hemos propuesto
al gobernador, al gobierno de la isla de Tierra del Fuego, y también lo hacemos extensivo a los senadores, ¿no?, de la isla, para poder conversar en estos términos, ¿no? Es decir, no estamos diciendo no a la continuidad, sino en todo caso veamos cómo podemos fortalecer y mejorar y adaptar las nuevas circunstancias, ¿no? Porque hay muchos elementos nuevos, lo que es la economía del conocimiento, hay nuevos sectores que creemos que se pueden desarrollar en la isla. Cuando se inició esta ley 19640, el problema era una isla que estaba deshabitada, donde había un problema, hasta uno diría, geopolítico o de discusiones todavía de otra época, de fronteras con un país vecino. Bueno, discusiones que han sido superadas. Hoy la isla tiene mucha población y tiene otros problemas distintos. Entonces, nos gustaría en ese sentido, le hemos planteado al gobierno, le hemos extensivo a los senadores y senadoras de la provincia, discutir en estos términos, discutir constructivamente. Y a lo mejor la discusión final da que hay que prorrogar el subrégimen, a lo mejor da que hay que hacer otra cosa superadora. En todo caso, las definiciones las tomaremos obviamente siempre en diálogo, en consulta y de manera consensuada. Esto es lo que hemos conversado con el presidente y eso es lo que el presidente quiere. Por último, sobre el tema del clúster interconectado, le quiero ceder la palabra al subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carvajales, así que le pedimos cambio de la silla de las rotaciones. Rotemos en una sola. Nada más no se mueve. A todos y a todas, para el senador Blanco y los otros colegas que están ahí, simplemente contarles que desde la Secretaría se está evaluando en conjunto con CAMESA, la administradora del mercado eléctrico, y con las autoridades de la provincia, llevar adelante una conexión de la isla, no de manera física, sino de manera virtual, que conlleve un régimen comercial particular. Y en ese marco, por una de las consultas, se está teniendo en cuenta la situación específica de las cooperativas eléctricas como de Río Grande, a un precio que digamos, a unos costos estacionales que van a ser beneficiosos para la provincia. Hay temas ahí en CAMESA también por resolver, temas de gas que se le cobra a la provincia, pero el mensaje es que se está trabajando y que esperemos que prontamente la provincia deje de no estar conectada, estaba junto con Misiones y ahora es la que queda al SADE, al sistema interconectado, en un primer paso de esta manera virtual comercial que decíamos, pero se está trabajando al respecto. Gracias, Juan. Paso a las preguntas del senador Tayana. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. No llegué a escuchar todo, porque justo tuve que salir un minuto, pero me tomaron nota. Ariel me pasó los comentarios. Respecto a las cooperativas de servicios públicos, es un tema, insisto, ¿no?, que estamos trabajando de manera casi cotidiana, porque es un sector que nos interesa mucho. Algunos han ingresado a la ATP, otros no, y estamos viendo diferentes alternativas. Como dije al principio, el sector cooperativo es un sector que está en un punto, una zona gris respecto a las herramientas de ayuda. Por este motivo, algunas tienen asalariados, otras no, hay muchas complejidades, y por ese motivo, de hecho está Guillermo Meredith trabajando en estos días con Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, con Mario Cafiero del INAES, para lanzar esta línea de crédito que va a estar subsidiada en su tasa de interés, va a estar por debajo del 20% la tasa, para justamente ofrecer este financiamiento que el sector está necesitando. Así que cuando tengamos esta información se la vamos a compartir de inmediato. Comparto la preocupación respecto al precio de alimentos. Tenemos en Argentina, uno de los problemas que tenemos es un tema de oligopolios, y pensamos que la manera de resolverlos con una combinación de promoción de la actividad productiva, sobre todo de las pymes, es decir, vamos a trabajar, digamos, parte del problema de la concentración lo queremos también trabajar proactivamente generando una nueva oferta. Sabemos que hay mucha oferta productiva de pequeños productores. Lo que pasa es que no siempre es fácil para estos pequeños productores abastecer una demanda
las grandes comercializadoras que muchas veces demandan cantidades muy, muy altas y esto genera dificultades. Entonces, por un lado, queremos trabajar en esta posibilidad, en generar mayor oferta productiva PYME y en capacitar a pymes para generar esta mayor oferta productiva. Por otra parte, trabajar medios alternativos de comercialización. En ese sentido, anticipo que estamos trabajando con el Correo Argentino en un sistema que creo que va a dar mucho que hablar. No quisiera anticipar, pero va a ser una novedad muy importante. La verdad, el Correo está haciendo un trabajo muy importante y lo estamos compartiendo junto con la Secretaría de Comercio, la Secretaría PYME, para poder tener una oferta especial para que ahí puedan ofertar los pequeños productores y generar una opción más para los consumidores y consumidoras. Y de hecho el Correo está trabajando muy activamente en lo que es esta etapa de pandemia, en las entregas de paquetes de comercio electrónico. El programa PAC.ar está funcionando muy bien. Hace un rato conversaba con la presidenta del Correo y me dio unos números que realmente muestran un crecimiento muy importante. El Correo estatal está mostrando que está a la altura de esta necesidad y el proyecto que pronto vamos a conocer de plataformas de comercio electrónico para pymes, creo que también va a ser un paso importante para que la oferta PYME tenga un canal muy accesible y que permita reducir parte de esa renta que a veces queda en el canal de comercialización o logística. Entonces ahí también tenemos una vía importante para mejorar un problema que siempre analizamos. Cualquier cadena que analizamos alimenticia, vemos que de la materia prima al producto final en góndola hay un aumento exponencial de los costos, ¿no? Que lo que recibe el productor primario y lo que paga el consumidor, hay mucho para trabajar y este es el desafío, ¿no? Como hablaba de la agenda estructural, no solamente estar en la emergencia, en la coyuntura, sino en apagar incendios, que es nuestra tarea en este momento, porque así lo dispuso la coyuntura internacional. Pero saliendo de esto, realmente tenemos una agenda que es trabajar en este punto para generar un esquema alternativo y que la renta del productor quede para el productor, que las pymes tengan mayor fortaleza y que los precios al consumidor sean más bajos porque hay menor intermediación y menores rentas en esa intermediación. Respecto a, no sé si Ariel, Paula quieren agregar algo al respecto. En realidad solo una cosita pequeña de cómo esa era una perspectiva que la tenemos desde un inicio, también volviendo a algo que ahora parece historia económica, pero que era precios cuidados, y la política de precios cuidados para ampliarse también estaba pensada, y era algo que también habíamos hablado con los funcionarios de las provincias y muchas veces incluso municipios, es que canastas más acotadas que entraran a precios cuidados fueran organizadas o concebidas en los territorios y que ahí sí hubiera oferta de estos productores que quizás a veces no llegan a abastecer a toda la red nacional y que entonces era difícil porque no lograban con ese abastecimiento poder garantizar el cumplimiento de precios cuidados en ese momento, pero sí que lo podían hacer a nivel provincial en muchísimos sectores productivos de alimentos que están en distintas provincias o a veces incluso a nivel municipal. Y esa era una de las lógicas con la que también habíamos empezado a trabajar después de haber lanzado precios cuidados, pero que también quedó a mitad de camino por razones de público conocimiento. Digo, como complementario a lo que decía recién Matías. Bien, gracias Paula. Respecto a la pregunta sobre energías renovables, energías no convencionales, bueno, efectivamente tiene un componente de subsidio. Está claro que es un sector que se ha desarrollado en el gobierno anterior en base a una ley sancionada en el año 2015, donde básicamente hay un contrato a largo plazo que digamos, tiene asegurado un flujo de fondos y hay un precio preestablecido y algunas condiciones que tienen implícito un subsidio este sector. Nosotros pensamos que pudo haber tenido algún sentido este esquema, fundamentalmente para dar un impulso a un sector que venía un poco rezagado. Nuestra visión de política de desarrollo productivo, estratégica, nos hace plantear un esquema, una mirada un poco crítica respecto a ese desarrollo, no porque no se haya generado más energía renovable, que será generado, ha tenido un aumento significativo respecto
a la línea de base del año 2016, pero insistimos, es un modelo de desarrollo muy vinculado al sector financiero internacional. Entonces, por ende, por un lado, muy dependiente de sus flujos internacionales, al punto que desde abril del 18 entró en crisis ese modelo porque se hizo un proceso de reversión del ciclo de ingreso de capitales y sobre el endeudamiento de la Argentina. Y en segundo lugar, porque es un modelo de desarrollo que se desentendió completamente de la tecnología a incorporar. Entonces, básicamente lo que han hecho es un modelo que tuvo como eje un flujo financiero con una TIR que atrajo inversores extranjeros y que venían ya con un paquete tecnológico asociado, en general con tecnología importada, que supuestamente en una segunda etapa iba a empezar a incorporar proveedores nacionales, y bueno, lamentablemente eso no ocurrió, o ocurrió de manera muy, muy limitada, cuando nosotros lo vemos al revés. Nosotros lo vemos, como decía, nosotros cada proyecto de desarrollo lo vemos como una palanca, como una gran oportunidad para la industria argentina, para la tecnología argentina. Allí donde hay capacidades, obviamente, si nosotros vemos que no hay ninguna capacidad, bueno, crearla desde cero a lo mejor lleva mucho tiempo, y eso requiere otros tiempos y otros manejos de la política industrial. Pero en este caso no es así. En este caso, cuando uno se remonta al año 2015, encontraba la experiencia del denominado clúster eólico que se generó en torno a CIPIBIC, que es una de las cámaras de ADIMRA, que es un sector tecnológico importante. El caso de IMSA, que es una empresa que entró en una crisis, pero no porque no tuviera la tecnología desarrollada, todo lo contrario, sino por problemas que tuvo puntualmente en Brasil y en Venezuela, de negocios que no se concretaron, entonces quedó sobreapalancado financieramente. Pero digo, las capacidades están. Entonces, si están las capacidades, qué mejor que aprovecharlas para que entonces el desarrollo sea pleno, ¿no? Es más energía renovable, más producción industrial, más empleo, y lo mismo respecto a un sector que pensamos que tiene mucho impacto en economías regionales, como son las energías renovables en base a biomasa, ¿no? Poder aprovechar residuos biomásicos que en Argentina hay a montones, en las provincias del norte, el NOA, el NEA, en base a residuos de madera, de infinidad de productos que hay en diferentes provincias de la Argentina, y que eso también sea. Y eso hemos visto proyectos, yo visité uno hace poco en el Chaco, pero sé también que hay en Corrientes. Ahí, digamos, hay una capacidad de producción muy importante. Insistimos, nuestra apuesta es a transformar esto que fue un modelo muy vinculado a lo financiero en otro que sea vinculado específicamente a lo productivo, ¿no? En todo caso, el apoyo financiero tenga un compromiso de desarrollar la industria nacional, y tenemos planteado a las diferentes cámaras de ADIMRA. Lo hemos charlado con IMSA, que es una empresa que está buscando sobrevivir y que pensamos que es fundamental para el desarrollo nacional, porque es una de las pocas empresas de tecnología de América Latina en ese sector, y realmente queremos hacer un esfuerzo. Lo hemos charlado con diferentes sectores, también obviamente con la provincia de Mendoza, para poder preservarla, porque es una empresa única que si la perdemos, creo que no vamos a recuperar esa capacidad fácilmente. Así que esta es nuestra visión respecto a las energías renovables y lo que vamos a trabajar en los próximos meses, y esperemos con resultados en adelante. Y por último, Jorge, respecto al desarrollo del litio, coincidimos en la visión estratégica. Pensamos que es un recurso muy importante, es un insumo clave para buena parte de la producción industrial de alta tecnología. Sabemos que hay proyectos, en Jujuy hay un proyecto muy interesante que esperamos potenciarlo. Nuestra mirada respecto a electromovilidad arranca con el litio. Estamos pensando en que ojalá logremos desarrollar la cadena completa, ¿no? De los buses eléctricos que se puedan fabricar en Argentina, en algunos casos con alguna inversión extranjera si fuera necesario. Vamos a convocar a todo el sector automotor argentino a presentar proyectos al respecto, a las universidades, centros tecnológicos, y la idea es que a los que traigan los mejores proyectos con mayor integración nacional, con tecnología, con desarrollo innovativo y con toda la cadena desde mineral de litio, bueno, ahí estará el mayor apoyo. Esa es nuestra idea, y bueno, esperemos que superada esta pandemia podamos ponerla en práctica lo antes posible. Paso a las consultas de la senadora Catalfamo.
Preguntaba por la continuidad del ATP en junio y julio. Bueno, respecto a junio, está ya anunciado que en junio el programa ATP va a estar abonando los salarios del mes de mayo. Respecto a julio no hay definiciones, en todo esto vamos monitoreando. Realmente depende mucho de cómo se va normalizando la actividad económica. En las últimas semanas hemos tenido, por suerte, muchas actividades que han vuelto a funcionar. Hemos tenido, por suerte, el regreso de la industria automotriz a funcionar casi todas sus plantas. Mañana vamos a ir a visitar Toyota, que está produciendo y está exportando incluso nuevamente, y así con muchas actividades que están volviendo a la producción. Con todos los resguardos, les puedo asegurar que ha habido un avance importantísimo en materia de protocolos, de cuidados, resguardos dentro de la fábrica y también en la forma de llegar a trabajar a la fábrica. Así que esto es un tema que quisiera también destacar. El sector industrial ha hecho un esfuerzo grande, ha tomado conciencia y ha trasladado ese aprendizaje al resto de la comunidad del sector productivo. Así que digo, estemos tranquilos que el regreso de algunas plantas a producir está haciendo en muy buenas condiciones y que están también alertas a que cualquier inconveniente que se presente tendrán respuesta rápidamente. Por lo menos eso es lo que hemos encontrado. El Ministerio de Salud ha validado una gran cantidad de protocolos. Respecto al balance sobre el crédito tasa cero, lo he mencionado. El crédito tasa cero está funcionando relativamente bien. Nuestra visión es que puede profundizarse mucho más y estamos analizando la posibilidad de prorrogar su funcionamiento, que está previsto su inscripción hasta el 31 de mayo, prorrogarla también durante el mes de junio. Es algo que está en evaluación en el comité del ATP. Respecto a las preguntas del senador Rodríguez, respecto al régimen fueguino, ya hice las consideraciones correspondientes. Respecto a Conectar Igualdad, coincido que creo que fue un programa más que interesante. La verdad que en un contexto como este, qué importante que haya computadoras, conectividad en los hogares, ¿no? Para que la educación a distancia esté funcionando. Así que la verdad que el ministro Trota ha planteado volver a este esquema. De hecho, hemos tenido una reunión, el secretario de Industria Yale estuvo en esa reunión donde el ministro de Educación, el Banco Nación y el propio Ariel conversaron con el sector productor de computadoras, notebooks, etcétera, acerca de cómo encarar este programa. Así que en ese sentido quiero decir que va a haber novedades seguramente en las próximas semanas o meses, porque nos parece que hay capacidad para volver a producir computadoras en el país. Por supuesto que quiero sí dar algunos datos, me parece que Argentina pueda producir computadoras Mac, pero sí hay otras que están en condiciones de producir, en algunos casos con componentes importados, sumándole algunos componentes nacionales de integración en el país, como se hizo en algún momento. Quiero sí dar algunos datos. Respecto a las preguntas de la senadora Krexel, la primera es negativa, no tenemos conocimiento ni estamos impulsando ningún proyecto para nacionalizar el 49% del paquete accionario de YPF. Está funcionando hoy con el 51% en manos del Estado y estamos trabajando muy bien con esta empresa en estas condiciones. Respecto a la segunda pregunta referida al plan gas, estamos trabajando efectivamente en un nuevo plan de incentivo a la producción gasífera. En esto me gustaría cederle la palabra al subsecretario Carvajales. No le va a contar todo porque hay cosas que todavía no están definidas, pero sí por lo menos la pregunta de cuánto gas se importa, a qué precio y algunos comentarios más estructurales, donde insisto, nuestro objetivo siempre es la mirada a corto, mediano y largo plazo. No nos sirve un plan gas que resuelva el invierno, que nos deje mal parados para el año que viene. Tenemos que pensar a largo plazo. Es un sector muy sensible para la balanza de divisas, así que es un tema que hay que mirarlo con mirada a largo plazo. Bueno. Sí, senadora, colegas, ahí nuevamente teníamos algunas ideas. Allá por diciembre y enero nos juntamos con los miembros de las provincias productoras de hidrocarburos y nuestra idea era llevar adelante contratos de mediano y largo plazo
Luego vino la pandemia y ahora estamos repensando un poco los mecanismos, pero como decía el ministro, la estrategia de largo plazo es la misma. Queremos que haya contratos por 2, 3, 4 años que den certidumbre a la industria, que se puedan hacer las inversiones necesarias. Estamos mirando con mucha preocupación el invierno que viene. Ya lo tenemos de encima, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para que el invierno que viene y los sucesivos, ustedes saben que la demanda invernal siempre tiene un pico muy difícil de abastecer con nuestra propia industria, nuestra propia producción, pero haremos todos los esfuerzos para que la mayor cantidad de gas de nuestros yacimientos esté disponible para el consumo residencial e industrial. Sabemos que vamos a tener un pequeño diferencial y siempre cubrimos, era una de las preguntas de la senadora, tenemos un contrato hasta 2026 con Bolivia, que estamos honrando, y después tenemos la vía de importación de GNL en Escobar, que nos sirve también para salvar ese pico de invierno. Pero vuelvo a la pregunta inicial, el programa, digamos, cualquiera fuere el nombre que vaya a llevar, lo que intenta hacer es un estímulo a la producción nacional en todas sus cuencas y para todos los recursos, tanto convencional como no convencional. Estamos trabajando también con YPF, que afortunadamente está alineado con esta idea y es a los que primero siempre consultamos, y luego nos juntaremos con la industria y nuevamente con los FEPI y con todos los actores de las cámaras empresarias y del mundo del trabajo para acercarlos a la propuesta. Así lo hemos hecho con el barril. Fueron 2 largos meses que finalmente terminaron en una norma que esperemos que no va a resolver el corto plazo, pero nos va a ayudar para cuando la demanda repunte, y donde hemos receptado muchas propuestas, inquietudes y solicitudes de los actores más relevantes. Y que en este caso del gas, donde ahora hemos puesto el foco, seguiremos la misma metodología que es la que nos indica el ministro de escuchar a todas las partes. Gracias. Gracias, Juan. Respecto a la senadora Solari Quintana, la verdad que los proyectos que nos describió nos parecen todos muy interesantes. La verdad que es una excelente combinación entre proyectos industriales, tecnológicos, con recursos naturales, así que sin duda esto es lo que queremos. Queremos que ocurra en Misiones y en todas las provincias, así que con mucho gusto estamos trabajando con el gobierno de la provincia, nos hemos juntado en varias ocasiones y por supuesto en todo lo que podamos apoyar, financiar, vamos a estar presentes. Respecto a las preguntas de la senadora Díaz de Pérez, coincidimos en el tema de agregado de valor en economías regionales. Pensamos que el tema que estamos pensando implementar en poco tiempo respecto a restablecer beneficios de lo que fue el decreto 814 va a ser importante para afianzar producción industrial de agregación de valor en las provincias del norte y en Tucumán en particular. Tenemos conocimiento del polo industrial de Limón y de Frutilla. Estuve en Lules en varias ocasiones, hace mucho que no voy, pero lo he visto en varias oportunidades y es un sector que tiene mucho para dar, que ha crecido mucho. Así que sin duda pensamos que por ese lado y por los incentivos, con financiamiento, con herramientas técnicas, vamos a poder generar varias oportunidades de desarrollo en ese sentido. Respecto a la pregunta sobre cuántas pymes tucumanas han ingresado al programa ATP para el pago de salario, le doy un dato preliminar. Me informan que han entrado 4.862 empresas que emplean a 50.145 trabajadores. Esto implicó un gasto de 941 millones de pesos. Datos provisorios, son empresas que pueden tener la sede fiscal en otra provincia, pero que están operando en Tucumán. Tomémoslo, esto es información que vamos a ir publicando, pero como dato provisorio es cerca de 5.000 empresas por cerca de 50.000 empleados aproximadamente los que han recibido el beneficio
salario complementario del ATP. Bueno, las otras dos preguntas luego han sido respondidas. Una son las obligaciones a las empresas. Decimos que esto entendemos que no se han incrementado y entendemos que solicitar a empresas grandes que simplemente le estamos pidiendo que por un periodo de 2 años los recursos que puedan obtener los reinviertan en la actividad productiva, que no nos generen tensiones en el mercado de cambio, porque son todos temas que nos parecen restricciones más que razonables a cambio de un esfuerzo muy grande que está haciendo el Estado, que es pagar nada más y nada menos que la mitad de la masa salarial con ese tope de hasta 2 salarios mínimos, ¿no? Lo mismo en biocombustibles, como dije antes, me parece que es una actividad muy importante, que ha tenido un crecimiento más que interesante y que, como todo régimen promocional, es saludable que se revise, que se rediscuta, no para terminarlo, sino para ver en todo caso si continúa, con qué condiciones diferenciales, aprender de la experiencia, de los resultados positivos y los negativos, y en todo caso, ver cómo se lo perfecciona, se lo calibra hacia adelante, o en caso de que se considere razonable, continuarlo tal como está. Pero pensamos que hay una discusión ahí que vale la pena analizar a futuro, luego de 15 años de un régimen que ha dado resultados positivos. Respecto a los comentarios y preguntas del senador del Chaco, el senador Rodas, primero un agradecimiento, la verdad que el reconocimiento hecho al Ministerio y a todo el equipo es algo que nos da mucho gusto, porque la verdad que le ponemos mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, fines de semana, feriados. La verdad que hace 2 o 3 meses que ya no distinguimos los días de la semana, todos son lunes, martes, ha sido muy intensa la crisis, todo nos ha obligado a redoblar esfuerzos, así que escuchar un reconocimiento es un halago, una caricia al alma, así que muchas gracias. Respecto a energías renovables, que era el planteo que nos preguntaba, por supuesto, en el caso del Chaco nos parecería importante también que se pueda desarrollar ahí, ese sector. Entendemos que hay mucho para hacer en términos de generación eléctrica en base a biomasa. Creo que hay aptitudes particulares, puede haber proyectos, de hecho hay proyectos parecidos ahí pegados en la provincia de Corrientes, se podría pensar cosas parecidas, y también en otras actividades. Así que ahí también cuenten con nosotros, estamos en contacto permanente con el gobernador y su equipo para todo lo que sea desarrollo productivo. Hemos visto hace pocos días un listado muy interesante de proyectos que van a apalancar inversiones por montos importantes, así que también todo lo que sea inversión en las provincias, acá tenemos una mirada absolutamente federal y lo vamos a acompañar en todo lo que está a nuestro alcance. Una pregunta sobre la zona franca, la verdad que no terminé de escucharla porque hubo algún corte, no sé, Ariel, ¿algún comentario adicional sobre esto? Sí, en la zona franca de San Fernando, es un proyecto que nació con dificultades, sabemos que hay un juicio, digamos, entre la provincia y el concesionario por falta de obras, y que también está cuestionada la localización de la zona franca por su proximidad al aeropuerto, a disposición para trabajar con el programa, con la provincia, en la relocalización o lo que las autoridades provinciales requieran, a disposición absoluta, y en términos de lo que planteaba recién el ministro respecto a la provincia del Chaco, desde la política industrial, alentar por supuesto todo su lomo productor algodonero, con esa ambición de poder también convertir al país en un país algodonero y no con algodón, y esto es poder transformar en la zona del Chaco, en Santiago del Estero, como principales productores, y también rescatar a Catamarca, que empieza nuevamente con su producción algodonera, de poder agregar valor en territorio. Tenemos toda la potencialidad, en el caso del Chaco, en Puerto Tirol, con una de las principales plantas de denim, de Santana Textil, pero al tiempo poder también colaborar con la provincia en la transformación de ese denim y generar del Chaco ya no solamente una provincia con algodón, sino de transformación de la hilatura, del tejido y de la confección, porque además en el denim, a nivel de comercio internacional, están ocurriendo situaciones muy interesantes. El algodón empieza a ser una fibra
absolutamente exótica en el concierto del consumo de fibras del mercado textil. Hoy ya el 70% de lo que consume el mundo son fibras sintéticas y por tanto el algodón empieza a transformarse en un recurso en un insumo muy estratégico, porque al mundo le falta superficie para cultivar cultivos industriales, porque lo necesita para cultivos alimenticios y porque además la conjunción de disponibilidad de tierra y de agua, y eso es básicamente algodón, no concurren con frecuencia en el mundo. Estamos focalizando una estrategia junto con el Ministerio de Agricultura de desarrollo de la cadena de algodón, de incorporar buenas prácticas, certificación de Better Cotton International, y esto es también certificaciones de las mejores prácticas a los productores de algodón que nos habiliten también el acceso de toda la transformación de nuestra industria indumentaria a los principales mercados del mundo. Muchos proyectos por hacer. Bueno, gracias Ariel. Las preguntas del senador Bullrich. En primer lugar, la cadena avícola también es un sector que nos interesa en particular, sobre todo, como decía antes, todo lo que tenga que ver con el sector cárnico nos parece que es un camino central para el desarrollo agroindustrial y para la agregación de valor en origen. Como mencioné previamente, respecto al tema reintegros de la exportación, la AFIP está trabajando para agilizar los reintegros. Prácticamente no hay deudas con el mundo de las pymes, y también se han agilizado los reintegros para el sector industrial, así que entendemos que esta deuda por reembolsos o reintegros de exportación es bastante reducido y se está normalizando la situación. Bueno, ya he mencionado el tema criterios del ATP. Creemos que esto es un tema que, por lo menos, yo entiendo que puede haber habido algún grado de confusión debido a la profusión de normas, ¿no? Hemos tenido que crear un programa, reglamentarlo e implementarlo, todo esto en menos de, yo diría, 10, 15 días, y esto hizo que tuviéramos que, digamos, publicar, normar decenas y decenas de normas, de recomendaciones e informes técnicos que seguramente han hecho que han generado confusión. Somos conscientes de esto. Más de uno ha dicho, pero esto cambió. No cambió, esto ya estaba en norma original. A lo mejor alguno no lo vio y lo entiendo, ¿no? Porque realmente en pocos días, incluso hemos publicado resoluciones y decretos en fines de semana, y bueno, cosa que obligados por la emergencia, no porque tengamos interés en confundir a nadie, sino porque realmente la premura, ¿no? Esto fue lo que permitió que el 7 de mayo estuviéramos comenzando a abonar salarios del mes de abril, ¿no? Que fue algo, me parece, inédito en la historia de muchas décadas de la Argentina, ¿no? Probablemente nunca ocurrió algo de esta naturaleza. Y por último, senador, me parece correcto lo que usted plantea respecto a la conectividad para la educación. Yo creo que ambos objetivos son importantes, tanto la conectividad de las escuelas como fundamentalmente la brecha digital en los hogares. Es decir, realmente es cierto que también en el caso de estudiantes hay conectividad a través de tablets o de celulares, pero también nos parece que el acceso a la computadora da otro instrumento para el trabajo, para el estudio, y bueno, la verdad que ojalá tuviéramos en Argentina algo que no tenemos, que es una conectividad absoluta, que todos los hogares del país tuvieran la posibilidad de conectar, porque significaría que todos los hogares podrían estar tomando esquemas de educación a distancia sin ninguna dificultad. Esto lamentablemente no es así, es un desafío que tenemos por delante, y desde este ministerio vamos a trabajar muchísimo para que en la medida de lo que nos guíe el Ministerio de Educación esté la oferta productiva tecnológica en las condiciones que los hogares argentinos necesitan. Por último, se ha hecho un poco largo, creo que ya van 5 horas, y la verdad que agradezco la paciencia de los que todavía están ahí. Ministro, perdón. Perdón, el tema concursos y quiebras. Perdón. Es verdad, la verdad que se me pasó la anotación. Simplemente dejar un contacto por ahí para conversar y analizar en conjunto algunas iniciativas. Con mucho gusto, sí. Mira, nosotros
y aprovecho para comentarlo. Hemos creado un área específica en el Ministerio, que es la Dirección de Articulación de Asuntos con las Provincias, Asuntos Productivos con las Provincias, que está a cargo de Natalia del Cogliano, y aprovecho para reconocerle, pues ha hecho un trabajo extraordinario estos meses para un momento difícil, que está en permanente contacto tanto con los ministerios, las áreas de producción, energía, comercio, todas las áreas vinculadas al ministerio en todas las provincias, y también, por supuesto, con los diputados, diputadas, senadores, senadoras. Así que a través de ella canalicemos todas estas ideas, proyectos, y bueno, ella obviamente los va a analizar y lo va a trabajar en conjunto con las áreas que correspondan. Así que esto es un tema importante y lo está trabajando alguna gente del ministerio, es más del mundo del derecho, y en principio, bueno, tenemos la idea de poder trabajar en iniciativas, pues sabemos que hay preocupación al respecto y preocupaciones lógicas. Así que le agradezco el comentario, senador Bullrich. Gracias a usted. Y por último, dos cuestiones planteadas por el senador Mayans de Formosa. Primero, compartir su preocupación y su frustración porque no se terminó el gasoducto del NEA. Está claro, ¿no? Argentina tiene todavía algunas provincias que no tienen gas. No tener gas significa que hay un montón de actividades industriales que hay que tacharlas, que no se pueden hacer. Esto es una autolimitación al desarrollo, es una autolimitación también para los hogares, que tienen que poder pagar garrafas más caras, si bien tenemos un programa de garrafa social muy activo que estamos perfeccionando. Bueno, sin duda, poder terminar el gasoducto del NEA es un tema que nos preocupa, y le hemos dado la instrucción a IEASA, que es la ex ENARSA, que esperamos que en algún momento vuelva a recuperar ese nombre, para que tome todas las acciones para reiniciar las obras. Hubo problemas, sabemos que ha tomado todo público, que hemos incluso perdido algunos caños, que ha habido robos de algunos caños necesarios para terminar la obra. Pero bueno, le hemos instruido que rápidamente nos dé un estado de situación, como para poder ver qué nos falta en materia presupuestaria, en materia de obra, y poder terminar esa obra que insistimos, ¿no? La verdad que le va a cambiar la fisonomía a las provincias del NEA, va a permitir que actividades que hoy tienen un nivel de costos X mejoren la competitividad, puedan producir de manera más eficiente, que pueda haber nuevas inversiones de actividades que hoy no son viables y que se van a tornar viables cuando el insumo del gas esté presente. Así que en ese sentido compartimos la frustración, la preocupación, y estamos comprometidos aquí en el Ministerio a recuperar esa obra tan importante para Argentina y para el NEA en particular. Y por último, también algo parecido al proyecto Hospital de Medicina Nuclear. También le hemos instruido a la CONEA que rápidamente vea en qué medida, qué recursos necesitamos para poder finalizar ese 20%, creo que está faltando, para poder disponer de los recursos presupuestarios. Sabemos que va a ser una obra importante, que también le va a hacer un gran aporte a Formosa y a CNEA, ¿no? Porque realmente estamos hablando de una actividad que a veces no está disponible en estas provincias, que hace que ante requerimientos especiales tengan que mudarse, trasladarse varios kilómetros, dejar el hogar. Bueno, esto va a ser un aporte importante para Formosa y para otras provincias vecinas que van a poder utilizar este proyecto tan importante de alta tecnología. Así que, bueno, no me quiero sentar más. A Paula se le va la niñera. No, ya la. No, mentira. Aquí se queda. No, baja el nivel de nicotina. Claro, tiene que fumar Ariel para que no se ponga nervioso. No, les agradecemos. La verdad que creo que ha sido para nosotros, por lo menos, quiero decirlo, agradecerles. La verdad que el diálogo ha sido, me parece, muy, muy franco y con mucha riqueza conceptual. Nos llevamos muchas inquietudes que nos sirven para mejorar las políticas, para perfeccionarlas, y las cosas que no hemos respondido, que son muchas, las vamos a responder por escrito. Así que estamos a total disposición para continuar este diálogo cuando a ustedes les parezca conveniente, o para profundizar con las preguntas que a ustedes les parezca necesario intercambiar. Tenemos todo el equipo a disposición. Tenemos la intención en el mes de marzo de iniciar el mes de marzo pasado, tenemos la intención de iniciar una actividad de consejos federales de la producción, de energía, del comercio,
y lo tuvimos que posponer por este motivo. La comunicación de esta manera ha funcionado como un muleto. No es lo mismo que encontrarnos y estar por ahí largas horas intercambiando, pero esto ha sido un canal en parte suplantado de esto, así que bueno, les agradecemos nuevamente y estamos a total disposición para continuar este diálogo. Bien. Bueno.